Los coches nacieron sin cambio de marchas, pero pronto se hizo imprescindible y ahora llevan hasta 9. ¿Por qué cada vez los coches térmicos tienen más marchas? Cuantas más, mejor. ¿Por qué los camiones tienen 20 velocidades? ¿Por qué los coches eléctricos no necesitan cambio? ¿Para qué sirve un cambio de marchas? ¿Qué es una relación cerrada? Muchas preguntas, y todas, y algunas más, las vamos a responder. Desde este maravilloso museo de Mancopuy, Chile, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. El cambio de marchas es muy, pero que muy importante en un coche con motor térmico. En todos, más en los deportivos, más en los todoterrenos y más todavía en los vehículos pesados. Fijaos que los camiones suelen tener entre 12 y 20 relaciones de cambio. Veremos los motivos, pero antes... No me lo digas, me lo imaginaba. Vas a contar una anécdota. Por supuesto. Cuando disputé el Campeonato de España de Gran Turismo con un Porsche que nos cedieron, un 968, con Javier de Castro, quien nos preparó el coche fue Fernando González Camino. Una persona tristemente desaparecida en el 2023, hace nada, y una de las personas que he conocido que más sabía de coches. Nosotros, Javier y yo, lo primero que pensamos cuando abordamos la preparación del coche fue preparar el motor para que diera más potencia. Y fue Fernando quien nos dijo, no, mejor que preparar el motor, vamos a ponerle una caja de cambios con relación cerrada, que va a ser más eficaz que sacar al motor 40 caballos. Seguro que os preguntaréis qué es una relación, un cambio de relación cerrada. Os lo voy a explicar, os lo aseguro. Pero antes, como es costumbre en este canal, vamos a comenzar las historias por el principio. Una o ninguna. Los primerísimos coches con motor térmico directamente no tenían cambio de marchas. El motor salía del cigüeñal al embrague y de ahí, generalmente por cadenas, pues iba la transmisión hasta el eje trasero. Eran motores de cilindrada muy alta y muy poca potencia. La relación entre cilindrada y potencia era muy baja y giraban a muy pocas revoluciones. El que se considera unánimemente o generalmente el primer coche con motor de combustión es el Benz Patent Motorwagen. Tenía un motor de un solo cilindro, de casi 1 litro de cilindrada, y que ofrecía, porque fue evolucionando y mejorando, entre 1,5 caballos y hasta 3 caballos, a unas estratosféricas 400 revoluciones por minuto. Y su velocidad máxima, también estratosférica, se fijaba, dependiendo del motor, entre 13 y 16 kilómetros por hora. Me recordaba a Rodrigo que la gracia de este coche, del primer viaje documentado en coches, que quien lo hizo fue la esposa del señor Benz, y claro, no había gasolineras, no se habían inventado los coches, tenía que ir a las farmacias a comprar alcohol metílico. Bueno, esta historia la contamos, es muy curiosa, pero bueno, lo importante es que, pues imaginaréis que un coche que ya giraba tan pocas vueltas y que cogía tan poca velocidad, pues no hacía falta nada más que un embrague, no hacían falta marchas, soltabas el embrague, el coche andaba a andar, aceleraba más, corría más, aceleraba menos, corrías menos, todo muy sencillito. 2, mejor que 1. A medida que los coches, sobre todo os diría que los motores, se hicieron más sofisticados, más pesados y más potentes, pues había un problema que era claro. Si tú ponías una relación única para que el coche pudiese arrancar sin hacer patinar el embrague, que en esa época era una de las piezas más delicadas del coche, pues el coche iba a correr muy poco. Como un coche actual, imagínate que solo tuviera una primera velocidad. Y por el contrario, si tenías una sola relación del cambio y querías que el coche tuviera una cierta velocidad, ¿qué pasaba? Que para arrancar ibas a necesitar hacer patinar el embrague. Os insisto que los embragues eran muy delicados, eran cónicos de corcho, una pieza muy delicada. Había que inventar algo, pero resulta que ya estaba inventado. ¿Os suena Leonardo da Vinci? Hombre, seguro que sí, porque este pintor, escultor, diseñador, ingeniero, que entre otras cosas pintó la Gioconda, pues ya había diseñado, fijaos, uno de los elementos que diseñó fue un cambio de marchas basados en piezas cónicas cuyo funcionamiento era y es prácticamente idéntico al que utilizan hoy en día, actualmente, los scooters, las motos scooter.
Se suele dar por bueno que fue Fred Lanchester quien decidió aplicar esta idea que ya había inventado Leonardo da Vinci siglos antes. Y decidió una cosa muy sencilla, poner una primera más cortita para arrancar sin castigar el embrague y poner una segunda más larga para poder circular bajo de vueltas. A ver, ¿tú crees que todo el mundo sabe que son cortas y largas? Yo creo que sí, pero lo voy a explicar. Las marchas cortas, la más corta es la primera, permiten al motor, aunque el coche vaya muy lento, ir alto de vueltas. Permiten arrancar, subir fuertes pendientes, etcétera, etcétera. En cambio, las marchas más largas es justo lo contrario. Permiten que el coche a alta velocidad, pues el motor vaya relajado de vueltas, con lo cual minimiza el ruido, el desgaste, el consumo y las emisiones. Toujours quelques mètres inférieurs. Alguien pensó que mejor que 2, 3. ¿Por qué? Porque tenías una primera para arrancar, una segunda para ir más rápido, pero en carreteras de curvas, con algunas pendientes y cosas así, y una tercera para correr más en carreteras más rectas y más llanas. Lo que sucede es que no os imaginéis que en los años 20 y 30 cambiar de marchas era tan fácil como lo es ahora. La palanca de cambios, que además era un palancómetro, era dura, era imprecisa, el embrague era duro, además muy delicado, y sincronizar todos los movimientos de embrague, acelerador, palanca de cambios era bastante complicado. Así que los chauffeurs, porque ya sabéis que es una palabra que viene en francés, la de chofer, pues muchas veces, para ahorrarse trabajo, arrancaban directamente en segunda, castigando mucho el embrague. Hay una frase muy célebre que pronunció nada más y nada menos que el gran Ettore Bugatti. Lo ha dicho en francés, ahora lo diré en español, siempre algunos metros en primera. Bugatti insistía en que para eso estaba una primera, para no castigar el embrague y que había que hacer algunos metros en primera. Bueno, el caso es que los coches llevaron 3 marchas, pero a finales ya de los años, no finales, años 50, años 60, empezaron a tener cambios de 4 velocidades. ¿Para qué sirve el cambio? A todo esto vamos haciendo historia, pero en realidad me he dado cuenta de que no he dicho para qué sirve el cambio. A ver, la brillante idea del cambio, por lo cual es imprescindible, es que permite que sea cual sea la velocidad del coche, muy lenta, muy alta, media, puedas llevar siempre el motor en la zona óptima o la zona que tú desees de revoluciones. ¿Y cuál es el régimen más favorable? Es que depende de lo que queramos conseguir. Si queremos arrancar en una pendiente, queremos conseguir la máxima aceleración, pues te interesa que el motor vaya muy alto de vueltas. En cambio, si hagas una autopista muy llana, lo que te interesa es una relación del cambio que te permita ir con el motor lo más bajo de vueltas. Como os he dicho antes, esto permite reducir desgaste, sonoridad, consumo y emisiones. Te voy a hacer otra reflexión porque es muy importante tener en cuenta que según ha avanzado la historia del automóvil, los motores cada vez son más potentes, pero son más exigentes con el rango de revoluciones en el que tienen que funcionar. Mejor os pongo un ejemplo. Os he traído un coche que me encanta, el Fiat 130 caballos de nada menos que de 1907, que tenía, fijaos, un motor de 4 cilindros y nada menos que 16.000 centímetros cúbicos. Ofrecía 130 caballos a solo 1.600 revoluciones. Y ojo, que hablamos de un coche de competición. Y como coche de competición tenía muchas marchas para lo habitual en su época, nada menos que 4. Ojo, que este motor funcionaba prácticamente, rendía potencia de menos de 5.000 revoluciones. Nos vamos al otro extremo, un moderno motor de Fórmula 1 que gira 15.000 revoluciones porque no les dejan girar más alto y tienen solo 8 velocidades porque no le dejan tener más, porque son motores que necesitan ir muy altos de vueltas para ofrecer toda su potencia. Y ahora os hago la reflexión. Fijaos, el Fiat de 130 caballos podía funcionar desde menos de 5.000 revoluciones hasta unas 1.600. Es decir, que el 70% de su régimen de revoluciones era régimen útil. En los Fórmula 1 actuales, como se dice en el argot, a menos de 12.000 vueltas solo hacen ruido, no corren mucho. Es necesario llevarlos entre 12.000 o más hasta las 15.000 revoluciones. Es decir, que el régimen útil de un actual Fórmula 1 es de solo el 20%. Fijaos, un 70% frente a un 20%. Los motores de antes
eran menos exigentes con su cambio de marcha porque tenían un margen de utilización muy amplio y los de ahora son mucho más exigentes. Hecho este inciso, seguimos subiendo de marchas. Cuarta o directa. Hoy en día ya se utiliza poco el referirse a la directa para referirse no a la cuarta, sino a la marcha más alta. En los clásicos se sigue usando. ¿Por qué directa? Muy fácil, porque muchos cambios de 4 y de 5 marchas, la última marcha era directa, no tenía ninguna desmultiplicación. Es decir, 1, 2 puntos, 1. El eje primario, donde entraba el motor, giraba a la misma velocidad que el eje secundario, por donde salía la transmisión hacia las marchas. Con lo tanto, os digo, era una marcha completamente directa. Los ingenieros calculaban cuál era la desmultiplicación ideal. Ya sabéis que el cambio era directo, pues la desmultiplicación que tenías en el diferencial trasero. ¿Y cuál era? Muy sencillo, aquella en la que conseguías que el coche alcanzase su velocidad máxima justo al régimen de potencia máxima. Esto sigue siendo perfectamente válido en competición, donde lo único que importa son las prestaciones. Si en un coche de competición llegas al régimen de potencia máxima y todavía tengan 200 metros de recta, estás perdiendo velocidad. Pero si por el contrario resulta que llegas a final de recta con el motor no ha alcanzado su potencia máxima, también estás perdiendo velocidad. En cambio, en los coches de calle no es así, porque lo que se pretende es conseguir que haya una marcha, o incluso más de una, en la que el coche pueda rodar a una velocidad estabilizada, por una carretera llana, con el motor bajo de vueltas, como os digo, sobre todo para disminuir consumo y emisiones. Bueno, es que hoy día es rarísimo que un coche con cambio manual, bueno, incluso con cambio automático, pero con cambio, digamos, convencional, alcance su velocidad máxima en la última marcha. Los hay que lo alcanzan esa velocidad justo en la anterior, e incluso a veces justo 2 anteriores. Y ahora sigamos hablando de carreras. ¿Qué es una relación cerrada? Aunque pueda parecer lo contrario, yo a veces hablo con ingenieros y llego a mis propias conclusiones. Y en ocasiones diseñar un coche de calle puede llegar a ser mucho más difícil que un coche de competición. ¿Por qué? Porque en el coche de competición, aparte que hay unos reglamentos que te limitan muchas cosas, es que el objetivo solo es uno, las máximas prestaciones. Pero en un coche de calle no. Un coche de calle tiene muchos compromisos entre prestaciones, consumo, equipamiento, precio, un montón de compromisos, y esto para los ingenieros es mucho más complicado. Y esto sucede en el cambio de marchas de un coche de calle. A ver, en un coche de calle necesitas una primera relación que te permita, porque se puede dar el caso, arrancar con el coche cargado a tope, arrastrando un remolque y en una rampa importante. Necesitas, ese caso se puede dar y el coche tiene que poder arrancarse o romper el embrague, necesitas una primera marcha muy corta. Y si nos vamos al otro extremo, como os decía, interesa en un coche de calle que la última relación permita ir al motor, como suele decir, relajado, es decir, bajo de vueltas, insisto en esto porque es muy importante para conseguir disminuir el consumo. Como veis, son 2 absolutos extremos. Si solo tuvieses 4 marchas, o incluso 5, dependiendo del coche, del motor, pues los saltos se refiere a las revoluciones que pierdes cuando pasas de una marcha, sobre todo si pierdes cuando subes de marcha, si ganas es cuando bajas, pero que pierdes cuando cambias de una marcha a otra superior. Si tienes una primera muy corta y una última marcha muy larga, con pocas relaciones, esos saltos van a ser muy grandes. Entonces, para disminuirlo, lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia es que los coches aumentan el número de marchas. De 4 pasaron a 5, bueno, fue muy habitual, de 5 a 6, y ahora te encuentras muchos coches que tienen 7, 8 e incluso 9. Eso sí, generalmente los coches que tienen tantas marchas suelen tener además cambio secuencial, ya sea por palanca o con levas. Como os he dicho, en el mundo de las carreras es completamente distinto. No hace falta tantos compromisos. ¿Por qué? Porque en los coches de carreras siempre va una sola persona, salvo en los rallies que van 2, pero en los circuitos va una sola persona, el coche está aligerado además. Raro es aquellos circuitos que tienen una línea de salida en pendiente, y si la tienen es muy poquita, y luego, pues ya sabéis, en la línea recta, bueno, si es más larga o más corta, tienes que conseguir que el régimen de potencia máxima coincida con la velocidad máxima, es decir, va a ser una última relación relativamente corta. Y justo eso es una relación cerrada, un cambio de relación cerrada. Es un cambio en el que la primera es relativamente larga, la última marcha, la que sea, es relativamente corta, y por tanto los saltos de marcha a marcha, cada vez que cambias,
cae muy poco el motor de vueltas. Le puede llevar siempre en la zona donde el motor rinde más potencia. Por eso nos decía nuestro querido y desaparecido amigo Fernando González Camino que en nuestro coche iba a ser más eficaz, iba a conseguir mejorar las prestaciones, los tiempos por vueltas, mucho más un cambio de relación cerrada que gastarnos más dinero en preparar el motor para extraer 40 o 50 caballos más. De 0 a 20 relaciones. Ahora nos vamos a los extremos. Los camiones grandes, raro es aquel que tiene menos de 12 velocidades y normalmente tienen 16, 18 o 20 relaciones de cambio. Y en el otro extremo tenemos a los coches eléctricos, que normalmente tienen un cambio de 0 marchas, aunque los hay que tienen 2 marchas, por ejemplo. ¿Por qué esta diferencia? Comencemos por el final, por los eléctricos. Lo he dicho muchas veces y además siempre os propongo el experimento tan sofisticado con el coche de Scalextric o con un taladro. Ya sabéis que los motores eléctricos dan su par máximo también a 0 revoluciones. Si tú pones un motor eléctrico, insisto, da igual que sea un juguete o que sea... Bueno, un coche de slot no es un juguete. Algunos sí, otros no. O en un taladro, un destornillador eléctrico, pues verás que a lo mejor consigues pararlo con la mano, pero sigue haciendo mucha fuerza. Por eso un coche eléctrico, a pesar de que hay algunos que tienen cambio, lo normal es que no tenga ninguna relación de cambio. El motor va directamente, a veces van en las ruedas, directamente a la transmisión. Hablemos de camiones. Os voy a hacer otra reflexión. Vamos a imaginaros un coche medio que vamos a suponer que pesa más o menos alrededor de 2 toneladas, poco más o menos, y que por tanto puede llevar una carga máxima de 400, 500 kilos, que es lo normal. Es decir, que la carga máxima es aproximadamente el 20% de su tara, de su peso total. Hablemos de camiones. Una cabeza tractora, solo la cabeza, puede pesar 6-7 toneladas. Más o menos están en ese peso. Pero pueden transportar en España hasta 25.000 kilos, es decir, 25 toneladas. Es decir, un camión puede arrastrar 4 veces su propio peso. Un coche hemos dicho que un 20%. Aunque los motores de los camiones son muy potentes y trabajan a muy pocas vueltas, necesitan unas marchas muy cortas para poder arrancar con todo ese peso, por ejemplo, como os decía, en una pendiente. Y de nuevo nos vamos al otro extremo. Un camión, que normalmente tiene la velocidad máxima limitada a 90 km por hora, cuando va por un llano, que vaya a plena carga, necesita llevar el motor lo más bajo de vueltas posible para gastar poco, porque el camión es una herramienta y el consumo es importantísimo. ¿Cómo consigues tener una primera muy corta, una última marcha bastante larga y que es imprescindible, dado el peso del camión, que haya saltos muy pequeños entre marchas? Muy sencillo, a base de poner más cantidad de marchas. Por eso, como os digo, los camiones normalmente hoy día tienen entre un mínimo de 16, si son más pequeños 12, pero en grandes camiones 16 hasta 20. Conclusión. Hoy no hemos hablado de cómo funciona un cambio de marchas, hemos hablado un poco de por qué es necesario un cambio de marchas y por qué tiene que tener un número de marchas determinado. Aunque eso sí, si queréis que hagamos un vídeo contando cómo funciona un cambio de marchas, bueno, un cambio, ya sabéis que hay muchos tipos distintos, pues no tenéis más que decirlo en comentarios, porque ya sabéis de sobra que vuestros deseos son órdenes. Coche del día. El coche del día de hoy va a ser un Volkswagen, pero no uno cualquiera, sino el Golf R32 MK4. ¿Y por qué este coche? Bueno, pues muy sencillo, porque fue el primer coche que yo probé con cambio DSG de doble embrague, un cambio secuencial y de 6 relaciones. Tenía tracción total, 250 caballos, a mí me parecía un coche de carreras y es uno de los mejores Golf que he probado. Consultorio. Aurelio me hace una pregunta muy interesante porque ha oído hablar del overdrive eléctrico que tenían muchos coches ingleses y quiere saber qué es eso. La respuesta es, como te digo, buena pregunta. Es muy sencillo. Era un pequeño cambio, vamos a decirlo así, de 2 marchas que iba después del cambio y que se accionaba eléctricamente cuando no había mucha fuerza, o sea, no había mucha tensión en la transmisión. Por eso, generalmente estos cambios funcionaban, estos overdrive se utilizaban en cambios de 4 marchas en la tercera y en la cuarta. Al final, tú ponías primera, segunda, tercera, dabas el overdrive, luego cuarta, dabas el overdrive, con lo cual al final era como tener un cambio de 6 marchas. Y Paco me hace una pregunta que, más que buena, que es buena,
es difícil, porque me dice si conozco algún coche, me dice coche, ahora aclararé que esto es importante, que tenga cambio de 8 velocidades manual. La respuesta es que yo no lo conozco, camiones sí. Además, los he conducido, que tenían 8 marchas, 8 posiciones, aunque luego con el split, este tecla, se convertía en 16. Pero no conozco ningún coche, y he hecho bastante memoria, que tenga un cambio de 8 marchas manual con palanca. Así que traslado esta pregunta a vosotros. ¿Conocéis algún coche que tenga un cambio manual con palanca de 8 velocidades? Si es así, os leo en comentarios. Y llegamos al final de este vídeo. Tenía ganas de hacerlo porque parece un poco banal el tema de los cambios. ¿Por qué hace falta un cambio? ¿Por qué hace falta unas velocidades? Pero como veis, ¿no? Tiene su miga y además es algo que ha evolucionado mucho en el automóvil. Bueno, para saber si os ha gustado o no, tenéis el like, espero vuestros comentarios. Suscribíos si no lo habéis hecho, que es bien fácil. Haceos miembros y así nos ayudáis a mejorar este canal. Compartid el vídeo y sobre todo espero veros aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.